Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos, lo que sean para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos hoy como todos los jueves. Si vieron, no estaba el anuncio, el gráfico habitual de la sesión número 28, que es la que estamos haciendo ahora, de los streamings del Reba Desnudo, porque tuve una semana de trabajo extraordinaria y espectacular y excesiva, y y en ese sentido no tengo en realidad nada de qué quejarme. La idea de que tenga uno trabajo siempre es buena, siempre es agradable. Y pues quiero, como siempre, agradecerle a las personas que nos apoyan y a los que todavía no nos apoyan, pedirles que lo hagan, ya sea suscribiéndose al canal, recomendándonos, dándole me gusta a los vídeos que les gustan. Supongo que cada vez hay menos vídeos que les gustan, ¿no? Por ejemplo, los creyentes me han puesto verde por el vídeo de esta semana. Yo les hacía una serie de preguntas sobre los dioses, a los creyentes, sobre por qué creían en dioses con determinadas características. Me dieron 20,000 cursos de teología de por qué Dios existe, por qué Dios es bueno, por qué Dios permite maldades, pero nunca me explicaron por qué ellos creen en este tipo de cosas. Me pareció enormemente extraño porque parece que estoy hablando un idioma raro, un idioma que no. Yo les pregunto a los creyentes, oye, ¿tú cómo puedes creer en un Dios que hace eso? Dios lo hace por tales y cuáles razones. Ya, pero ¿tú por qué lo crees? No lo atino a entender. Bueno, yo esta semana además me peleé con muchísima gente, lo cual puede dar pie a dos vídeos, por lo menos. Un vídeo sobre laicismo. Me peleé con Europa Laica, es que es el colmo. Europa Laica empezó a decir que no habría que votar por el PSOE porque el PSOE no ha derogado el concordato que tiene España con el Vaticano. Y entonces lo que hay que hacer es evidentemente votar por el PP. No es imaginable, vamos, ninguna persona seria en España les va a decir que puede gobernar otro partido que no sea el PP, sea asociado con Ciudadanos, con Vox, quien sea, pero los partidos de gobierno siguen siendo el PSOE y el PP, pese a todo lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y entonces, si tú dices que no hay que votar por el PSOE, hay que votar por el PP. Independientemente de que yo sea afín al PSOE, cualquier persona que invita a otros a hablar, a votar por la derecha, desde el laicismo, por la derecha que se relaciona tan claramente en general con la religiosidad, especialmente la derecha española, es terriblemente chupasotanas. Entonces yo les dije, oye, me parece terrible, yo por supuesto me descuelgo de todas las actividades de Europa Laica. Y entonces, no, es que nos han prometido hacerlo y no lo hacen. Es que tú no sabes lo difícil. ¿Qué es lo que estás diciendo que hagas? El concordato no puede levantarse un día en la mañana un presidente de gobierno en España y decir, pues hoy rompemos el concordato. El concordato tiene categoría de ley, se requieren votos en el Congreso para derogar esa ley y esos votos no los vas a tener en el Congreso. Y luego es un tratado de carácter internacional, entonces para cambiar un tratado de carácter internacional necesitas la anuencia del otro lado y el otro lado no va a quererlo hacer y no puedes romperla a lo bruto porque la comunidad internacional te lo va a reclamar. Y además tienes el problema de que este concordato no fue firmado tampoco por el PSOE, fue firmado por Francisco Franco y luego fue adicionado, arreglado, corregido y aumentado con 4 documentos que hizo Adolfo Suárez en 1979. No se trata de querer o no acabar con el concordato, pero bueno, esto no lo entendieron, acabaron insultándome. Bueno, el community manager, no le echo la culpa a toda la organización, pero búsquense un community manager un poco menos bestia. Y el hecho es que les voy a tener que explicar qué significa el laicismo y cuál es el problema del laicismo. Luego, hoy peleé con unos ecologistas que al final llegaron y me dijeron que lo que pasa es que yo no sabía lo que era el decrecimiento. Y lo malo es que sí sé que es el decrecimiento y me parece una idea absurda, aunque tiene puntos rescatables. Entonces voy a tener que hacer un vídeo sobre laicismo, otro vídeo sobre decrecimiento y los otros que tengo pendientes, como el de masonería, el de Elena Blavatsky, etcétera, pues los vamos a ir dejando un poco para atrás. Bueno, por cierto, antes de seguir, las preguntas.
cuando veo los streamings después de que los hicimos, me doy cuenta que se hace una colcha de retazos horrorosa, porque da la impresión de que yo estoy hablando de un tema y ustedes dicen, pues me da igual ese tema, yo me interesa saber qué opinas de la Fórmula 1. Además son preguntas enormemente genéricas. ¿Qué opinas de lo que pasa en Colombia? Pues es que pasan en Colombia muchísimas cosas. Dime en concreto, ¿qué opinas de la represión policial? Ah, de eso sí estoy en contra. ¿Qué opinas de la Fórmula 1? Que me gusta mucho. No, pero ¿qué opinas de los adelantamientos con DRS? Bueno, yo creo que esto fue un error que introdujo la directiva hace unos años. Puedo hablar en cosas en concreto, pero sobre todo, si fueran tan amables, pregúntenme de los temas que estamos más o menos tratando en el streaming, y así es un poco menos disparatado todo. Es solo una sugerencia, ustedes podrán hacer, por supuesto, lo que les dé la gana, y ya saben ustedes que esto es como en el periodismo. Ustedes me preguntan lo que quieren y yo respondo lo que yo quiero. Pero bueno, entonces con eso pues, los apoyos son los apoyos que nos pueden dar. Suscribirse, darle me gusta a los vídeos que les gusten y a los que no les gusten recomendárselos a sus enemigos, decirles, no, ve esto, es maravilloso para que sufras. Y entonces ya vienen, los ven y sufren. Es que hay cosas que me tienen alucinado. Por ejemplo, uno que me dijo, pues vi 5 minutos del video y entonces opino sobre todo el video de 30 minutos. O sea, la mentalidad detrás de eso a mí me deja alucinado. Bueno, pero también nos pueden apoyar en Patreon, en PayPal y en GoFundMe. Por supuesto, están los enlaces en la descripción del vídeo. En Patreon pueden hacer una aportación mensual. En PayPal y GoFundMe una aportación por una sola vez. Y desde la semana pasada que queremos un nuevo ordenador, porque este va todavía un poco... es viejito y no tiene un procesador con una tarjeta gráfica buena para el streaming. Y entonces pues, lo voy a comprar esta semana, a plazos, confiando en ustedes que los Patreons van a ayudar a que se pague ese ordenador o computadora. Y por supuesto estoy en Twitter, en El Nocturno, y en nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com. Este trabalenguas son las siglas de los canales El Rey va Desnudo y Cosas que Sabemos, @gmail.com. Y ya sé que cosas que sabemos lo tengo un poco abandonado, pero pues es que así son las cosas a veces. Bueno, pero vamos a hablar de cosas, y la primera que yo había dicho, porque me parece un tema importante. La Unión Europea es un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad. Si no nos damos cuenta de esto, todo lo que hace o deja de hacer Europa, sus errores incluso, son enormemente incomprensibles. Me explico. Otras federaciones de países se han hecho por motivos meramente ideológicos. Por ejemplo, el bloque de países que armó la Unión Soviética, con la parte que le tocó de Europa en la repartición de la Segunda Guerra Mundial, y que fundamentalmente dedicó puso al frente solamente gente de los partidos comunistas y creó un bloque ideológico con una lucha de carácter histórica para apoderarse del planeta, por ponerlo en términos, o por ponerlo en otros términos, llevar los beneficios y las maravillas de la revolución bolchevique para que la disfrutaran los trabajadores de todos los pueblos del mundo. En pocas palabras, conquistar el mundo, pero bueno, sonaba más bonito así. Otras han sido uniones meramente religiosas. El Sacro Imperio Romano Germánico fue una unión meramente religiosa. El Imperio Otomano es otra unión, una unión de países meramente religiosa. Y Estados Unidos, las 13 colonias eran colonias de la misma gente que se dividieron por motivos meramente administrativos, pero al crear los Estados Unidos con las 13 colonias originales, lo único que estaban haciendo era hacer una unidad de lo que había nacido como una unidad. Las 13 colonias tenían sus características peculiares, pero eran de los mismos colonos. La Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea nace a partir del horror de la Segunda Guerra Mundial. Europa, para quienes no estén muy enterados, los que me escuchan desde España se lo sabrán,
Eso espero que se lo sepan, madre mía, luego descubren que no saben las cosas que deberían saberse. Pero la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia absolutamente traumática y aterradora para Europa, sobre todo después de la Primera. La Primera Guerra se había llamado la guerra para terminar con todas las guerras. Así le habían reclamado algunas personas como Aldous Huxley, que fue el que le puso su nombre. Fue la guerra que, después de una guerra tan aterradora, donde se usaron armas químicas, donde la guerra de trincheras fue horrible, no solamente por los combates en sí, sino porque para los soldados vivir en trincheras inundadas durante meses, con los pies pudriéndoseles, en unas condiciones de abandono terribles, y donde si sacabas la cabeza de la trinchera te la volaban porque siempre había un francotirador esperando que alguien sacara la cabeza. Y yo alguna vez he contado en mis artículos en el Correo cómo, por ejemplo, toda la cirugía estética, la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva tuvo como su gran impulso precisamente el regreso de los soldados británicos, que regresaban tremendamente desfigurados por los disparos que recibían cuando asomaban las narices fuera de la trinchera. Fue una guerra tan absolutamente horrenda, la Primera Guerra, que utiliza aviones, etcétera, que se esperaba que no hubiera más guerras. Y llegó la Segunda Guerra Mundial, se trató de evitar por todos los métodos, con ingenuidades tremendas como las de Chamberlain, que creyó que podía tranquilizar al señor Hitler, como si el señor Hitler no tuviera la idea de que iba a ser que iba a emprender una guerra desde el principio. No había forma de pararlo, pero Chamberlain fue ingenuo y al mismo tiempo alguien que deseó enormemente, vívidamente, impedir otra guerra europea. Y bueno, una guerra que fue verdaderamente aterradora. Murieron millones de personas en algunas cuestiones que no tenían precedente. Siempre ha habido genocidios, siempre ha habido ataques a la población civil, siempre ha habido una serie de... La guerra siempre ha sido la guerra, nunca ha sido nada hermoso, nada agradable. Pero el que se creara un sistema industrializado de exterminio de un grupo humano en concreto fue algo sin precedentes y algo que fue aterrador, que los ejércitos aliados, cuando fueron liberando Auschwitz y Bergen-Belsen y Dachau, y los campos de exterminio por un lado, que eran una cosa, y los campos de concentración, que eran otra cosa y que fundamentalmente eran fuentes de trabajo esclavo para el esfuerzo bélico alemán, se aterrorizaron. Los mismos soldadotes capaces de cometer atrocidades horribles, porque están en una guerra, se horrorizaron de lo que encontraron en los campos nazis. Los ataques a poblaciones civiles, el bombardeo de Londres primero y de una serie de objetivos civiles en Inglaterra durante la batalla de Inglaterra, y después bombardeos como el de Dresden, que acabó además con un gran patrimonio cultural. El otro día recordaba yo que prácticamente toda la obra de varios compositores, como Tommaso Albinoni, se perdió porque se guardaba en bibliotecas y en santuarios de Dresden, que fueron quemados durante el ataque a Dresden. El ataque a Hiroshima y Nagasaki, que aunque tiene otras explicaciones, no es algo tan fácil como son malvados y quisieron echar una bomba, sino porque había análisis de si invadían Japón, iba a haber una gran cantidad de muertos, tanto civiles japoneses que estaban preparados para responder bélicamente a la invasión, como de aliados, y que se calculó que moriría menos gente con las bombas atómicas, pero las bombas atómicas fueron a la vez aterradoras. Todo eso junto llevó a que se creara la Unión Europea, fundamentalmente como una unión comercial e industrial, propuesta precisamente hace 71 años por Schuman, y fue una unión de acero y petróleo. Pero lo que había detrás era la idea de si empezabas a tener una unidad comercial europea y convenía más comerciar que guerrear, quizás podías acabar con este ciclo milenario de guerras aterradoras, guerras
europeas han sido casi todas horrorosas y además mucho más prolongadas que las guerras que se han llevado en otros lugares del mundo. El ejemplo clásico, por supuesto, es la Guerra de los 30 años, que además es una guerra eminentemente religiosa. Bueno, la Unión Europea nace para evitar las guerras, ese es su origen. Y por lo tanto tiene una diversidad y una variedad de aproximaciones tremendamente compleja. Por un lado está poblada en gran medida por personas que creen que la Europa cristiana es la Europa que está unida. Lo que han unido es a la Europa cristiana, rompiendo las diferencias que se produjeron a partir de la Reforma, donde ahora distintos tipos de protestantes, anglicanos, ahora ya no los anglicanos porque se ha ido el Reino Unido, pero distintas denominaciones protestantes, más las distintas denominaciones, otras denominaciones católicas como los ortodoxos griegos o rusos y el Vaticano, se han unido para defenderse del mundo. Esto lo creen algunos en la Unión Europea. Otros creen que lo que se ha hecho es precisamente la unión del proyecto ilustrado del siglo XVIII. Son valores totalmente contrapuestos, el valor de la religión, el valor de la laicidad, el valor de la fe, el valor de la razón. Yo siempre he creído que Europa es lo que es gracias a los valores de la Ilustración, que precisamente demolieron el poder de la Iglesia que se había mantenido durante toda la Edad Media y después del Renacimiento, y que empieza a destruir la revolución científica, cuando demuestra que la Iglesia no tiene razón y entonces ya la puedes desafiar de otras maneras. La Unión Europea, para funcionar, tiene una burocracia enorme. Muchas personas detestan la burocracia europea, pero por otro lado no ofrecen una opción de cómo sustituir esa burocracia. Y ahora que se ha hecho el Día de Europa, lo que uno ve es que hay muchos grupos en la derecha y en la izquierda que detestan el concepto de Europa, que detestan la idea de la Unión Europea. Y yo creo que hay pocas cosas que vale la pena defender más en este momento que la Unión Europea, porque es una especie de... Alguien está haciendo ruido aquí arriba, perdonen. De la forma en que pueden ser las cosas en el futuro. Es decir, donde puedes tener un gobierno federal amplísimo, pero que siguen manteniéndose las identidades y algunas características regionales, nacionales, municipales, de barrios, si tú quieres, de distintos países, que no tienes por qué uniformar. ¿Qué es lo que temen las personas que temen al globalismo, las personas que temen a la Agenda 2030, que luego comentan aquí el día que hablamos de la Agenda 2030? Pierden de vista que en realidad ni la Unión Europea ni las Naciones Unidas han uniformado absolutamente nada. Lo que han hecho es concitar acuerdos de mínimos comunes por los que luego se puede trabajar. Pero las Naciones Unidas son también hijas de un fracaso enorme que fue de la Liga de las Naciones, que se creó precisamente en la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo veo a Europa como el aviso de la esperanza, el aviso de que pueden hacerse las cosas distintas. Europa es una unión que como tal, en su forma de armarse, por ejemplo, tiene una creencia excesiva en el libre mercado, que se demostró en los errores que tuvo en su negociación con las compañías farmacéuticas para la adquisición de vacunas. Pero lo curioso es esto: Europa actuó inocentemente, con una fe enorme en el libre mercado, pero con otra cosa, con una fe en la buena voluntad de aquellos que iban a negociar también con las farmacéuticas y creyendo en la buena voluntad de las propias farmacéuticas. Nunca se esperó las cláusulas secretas de Estados Unidos y del Reino Unido en las compras de vacunas. Por otro lado, es la única potencia que ha pensado en los países más desprotegidos para emprender una cosa como la iniciativa COVAX, que aunque es insuficiente a todas luces, no fue del interés ni de los rusos, que en realidad lo que han querido es vender su vacuna y
y utilizarla geoestratégicamente en los países del tercer mundo. Los chinos han hecho lo mismo, con una segunda intención, pues, o con una primera intención ocultada bajo la segunda intención de, yo te traigo mi vacuna. Al grado tal que ahora Sputnik, la vacuna Sputnik está sacando informaciones de que se muere la gente con las otras vacunas, con Pfizer y AstraZeneca. Que a mí me vacunaron con AstraZeneca. Ya no me duele. Estados Unidos primero miró para adentro con Trump y después incluso con Biden, aunque ya Biden ha empezado a aflojar y ofrecer ayuda. Japón miró para adentro. La única organización multinacional, el único gobierno de una potencia económica, comercial, del mundo que miró hacia los países desprotegidos fue Europa, que fue insuficiente, que hay que hacer más, que son pocos recursos, todo lo que ustedes quieran es cierto, pero lo hizo. Si algo hay que defender en este momento es Europa, con todo lo que tiene que corregirse de la forma en que se lleva a cabo el gobierno europeo, con todo lo que falta por construir mientras no haya una unidad fiscal, mientras no haya un acuerdo de fronteras y de manejo de la inmigración por parte de todos los países coherente y acordado, vamos a seguir teniendo problemas y enfrentamientos duros al respecto. Pero aún así, cuando un niño se equivoca, no decides matar al niño. Ni renuncias a educarlo, a que crezca, que aprenda, que madure. Europa, por ejemplo, fue demasiado cordial con una Turquía bajo el gobierno de Erdogan, que cada vez se aleja más de los principios europeos, de las bases fundamentales de la Unión Europea. Con el último numerito que hicieron que hizo Erdogan, humillando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, terminó de demostrarse que la Unión Europea no puede tolerar ese tipo de cuestiones de discriminación a una mujer solo porque sea una mujer. Y en este caso, que por discriminar a una mujer estás discriminando a la presidenta de la Comisión Europea, cuya investidura debería ser más importante que el hecho que sea mujer, transexual, bisexual, hipersexual, asexual o desexual. Es la persona elegida para ser la presidenta de la Comisión Europea. Europa es un bebé, tiene 71 años de que nació la idea. La Unión Europea como tal no tiene 50 años aún. La Unión Europea en toda su extensión de sus tratados complejos, donde hay por un lado una comunidad económica y por otro lado un espacio Schengen y por otro lado un espacio de aduanas, es un lío. Pero eso se debe a la propia infancia o adolescencia quizás de la Unión Europea. Aún así, su potencial es tan grande que yo sería el primero en defender que la Unión Europea sea defendida y que la Unión Europea se tenga en cuenta como la enorme posibilidad que tiene, más que sus errores, sus defectos actuales. No sé si eso sea posible, pero espero que pase. Y entiendo que para izquierda y derecha la posibilidad de una Europa realmente sólida sea molesta, porque finalmente los nacionalismos excluyentes pretenden todo el poder sobre grupos pequeños antes del ejercicio de una democracia desorganizada e impredecible sobre grandes grupos de personas. Todos los que quieren controlar a su país, todos los que quieren invocar el nacionalismo, las identidades, se ven profundamente afectados por la idea de que yo puedo sentirme connacional de un alemán, de una persona de Trieste, de un holandés o de una señora del sur de Francia. Así que, pues solo me queda decir que viva Europa, no por Europa misma, ni por mis raíces y mis bases europeas, sino porque creo que Europa es una gran esperanza para el mundo, como no lo son por su forma misma de accionar, por su forma misma de ser gobernados en este momento, por su forma misma de cómo se ven a sí mismos, no lo son ninguna de las otras potencias económicas, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Japón, que serían las economías más grandes. Dicho lo cual, vamos a ver un poco
chat y voy a saltarme mucho del chat, ya les dije. No sé quién sea Bert Kempfler, o sea que su música me da igual. Me pregunta Monisma si Star Trek tiene mucho que ver con la erradicación de todo tipo de discriminación en la humanidad. Sí, lo conté precisamente cuando hablamos del Star Trek como una utopía socialdemócrata. ¿Qué opinión tiene de caricaturas para adultos? Ninguna. Es que, ¿qué opinión tiene que haya caricaturas para adultos? Pss, que las haya, que no las prohíban. David, me has preguntado muchas veces de la revolución molecular disipada. No tengo idea qué es. Así que no te voy a decir. Un meteorito nos va a acabar en el año 2032, eso es un invento. Es un invento. Mira, yo he vivido todas las predicciones del fin del mundo que te puedas imaginar, por montones. Una vez hice una lista, y por ahí una charla mía sobre el fin del mundo, donde he hablado, me han tocado todas las predicciones del fin del mundo. No, no hay nada de eso. Michael y su teoría política. Yo creo que debería hacerte estudiar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A lo mejor ahora regresa Pablo Iglesias y entonces te habla como si supiera de ello. ¿Qué opinión tiene sobre el monetarismo? Pss, que no funciona. ¿Qué opina de Gilberto Lozano? De veras. ¿Qué piensas? Esto es interesante menormente. ¿Qué piensas de que Pinker y otros intelectuales se hayan codeado en su momento con Jeffrey Epstein? No pienso nada porque no hay nada que pensar. Pensar que ellos sabían la clase de bestia que era Jeffrey Epstein, que le contaba a todo el mundo que él se dedicaba a la violencia sexual contra menores y que todos estaban con él sabiéndolo, representa un salto conceptual bastante brutal. A un tipo políticamente poderoso, económicamente poderoso, con muchísimos contactos, y es lógico que se moviera en un círculo en el que la gente lo aceptaba como era, sin saber los delitos que estaba cometiendo. Presumir, asumir que Pinker o que Bill Gates tuvieron que ver con los delitos o estuvieron encubriendo, por lo menos sabían de los delitos y los pasaron por alto, me parece de una bajeza infinita. Se llama culpa por asociación. Yo he compartido mesa con guerrilleros mexicanos. ¿Defiendo la guerrilla mexicana? Para nada. ¿Me hago cómplice de sus asesinatos, de sus secuestros, de sus principios maoístas? No. Pero es que cuando estaba yo en la mesa con ellos era como periodistas o como activistas políticos que no estaban trabajando en la guerrilla en ese momento, y por lo tanto nuestra relación no tenía nada que ver con la guerrilla en la que estuvieron involucrados. Y te doy nombres. Marco Rascón es uno de ellos. Marco Rascón, a quien le tengo un enorme cariño. No defiendo para nada sus actitudes como guerrillero en su entrada a la política. Pero el hecho de que sea yo incluso amigo de Marco Rascón, no soy amigo, pero bueno, cercano a él, yo hice la biografía de Superbarrio, no significa que yo avale eso. Todo lo que se dice en cuestión de culpas por asociación me parece despreciable del todo. Si se demuestra algo es otra cosa. ¿Qué opinión nos da de aquellos que dicen que el mundo se va a acabar por el cambio climático, que no tienen idea de lo que están hablando? El mundo no se va a acabar por el cambio climático. Simplemente las alteraciones que puede causar el cambio climático descontrolado pueden hacer muchísimo daño a muchísimas personas y a la economía y a la política y a la sociedad y a la vida del ser humano. Pero no es que se vaya a acabar el mundo. No necesitamos que se acabe el mundo para resolver ciertas cosas y el cambio climático es una de ellas. ¿Qué opina de los descubrimientos de la física cuántica? Es ciencia para usted, no es ciencia para mí, es ciencia, punto, está demostrado. Lo que está demostrado es ciencia, no está sujeto a opiniones. ¿Qué opinas tú de la gravedad? No es opinable. Este es el tipo de preguntas genéricas que yo les pido que traten de controlar. Ya sé que pido mucho.
Ah, me preguntan sobre estados de la India. Ah, ¿Cómo interpreto el cambio de imagen de Pablo Iglesias? Me matan de la risa, de verdad. Primero que nada, es evidente que es una forma de mantenerse en el centro de atención. Pero por otro lado me dice algo muy notorio, y es que era parte de la pose, era parte del engaño populista. Su imagen era parte de esa grandiosa puesta en escena que emprendieron él y sus cómplices, a los que luego depuró y purgó de manera brutal, donde él lloraba porque le llamaban el coletas cuando usaba una coleta que no quería usar, que usaba solamente porque era parte de la imagen, era parte del disfraz, del uniforme que se dio a sí mismo para lograr objetivos políticos de manera, digamos, muy poco honesta. A veces me preocupo, como siempre he visto de negro y al final empecé a utilizar cierto tipo de ropa aquí en el streaming, digo aquí en los vídeos, y luego digo, tampoco me estaré yo haciendo la pose, ¿no? Me voy a empezar a vestir de negro por la pose, no, me he visto de negro porque me he visto de negro. Pero uno está consciente cuando tiene una imagen pública de hasta qué punto está sirviendo a la imagen pública. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por un lado, tampoco despreciar al público, pero por otro lado, no es lo mismo que yo quiera difundir ciertas ideas ante ciertas personas que libremente me ven, y otra cosa es que pretenda yo ser el presidente de gobierno de un país y que para ello utilice los recursos de la teatralidad y de la puesta en escena cotidiana, donde mi vida se guioniza por las mañanas y se representa por el resto del día. Es que me parece lamentable. Pero esto me va a obligar a hablar de algo de lo que no quería yo hablar, pero luego descubrí que tenía yo que hablar. Déjenme ver un par de cosas más y hablamos del 15M. Ojalá se pudiera hacer algo así en el Mercosur con lo que hace la Unión Europea, dice Mario Pino, y yo estoy de acuerdo. El Mercosur y una Unión Latinoamericana vendría mucho al caso, pero estamos llenos de caudillitos que quieren su espacio de poder. Y como no ha habido grandes guerras, la última fue la guerra del fútbol entre Salvador y Honduras, la anterior fue la guerra del Chaco, si mal no recuerdo, pero como no ha habido tampoco grandes guerras en América Latina, no hay motivos ni siquiera para eso, ¿no? El Mercosur a mí me parece una gran idea, pero no quedó, no ha habido motivación realmente, como fue poca la motivación de la República Árabe Unida con Nasser. Lo de la Unión Africana y su megacuerdo comercial sería algo cercano a la Unión Europea, no lo sé, no conozco lo de la Unión Africana, espero que sí. Mario Pino, lo de las bombas sobre Japón no tiene justificación. Sí, desafortunadamente, desgraciadamente sí la tiene. Te recomiendo, voy a poner en la descripción luego un artículo sobre las armas nucleares que escribí, una entrada de blog, pero el arrojar las bombas sobre objetivos militares no habría conseguido la rendición de Japón. Si no tenías la rendición de Japón, lo que tenías era la necesidad de invadir el país y la gente estaba fanatizada con el emperador y educada y capacitada para pelear calle por calle. Hubieran muerto muchísimos más japoneses, además de varios millones de aliados. Son cálculos que se hacen y que son horrendos todos. No hay una buena solución allí. Era una guerra. Y era una guerra contra un imperio, el japonés, profundamente racista, profundamente despreciativo de todos los derechos humanos, un imperio que atacó Corea para luego llevarse a sus mujeres y usarlas como servidoras sexuales esclavas para sus soldados, que hizo experimentos aterradores que dejaban atrás a Mengele. No eran unos japoneses que estaban haciendo
sus festivales de contemplación de los cerezos en flor cuando llegaron los malvados y los bombardearon. Es que si tenemos una visión de la guerra en el teatro europeo, creo que tenemos muy poca idea de los horrores que cometió el imperio japonés bajo las órdenes de Tojo en el teatro del Pacífico Sur. Y entonces eran los buenos y llegaron los malos y les echaron las bombas atómicas. No, así no es. Así no fue. No había justificación para ningún acto de guerra, pero cuando tienes 2 o 3 actos de guerra que puedes hacer, eliges aquel que cause la menor cantidad de muertos o eres un desgraciado. Y ese era el que resultó el más eficaz para lograr los objetivos bélicos que se tenían. No me gusta, no me gusta, pero eso no quiere decir que diga yo que había mejores opciones, porque si estudias la historia de la guerra, verás que no hay mejores opciones. Hay que tener allí un poco de información, más allá de la víscera, más allá del no a la guerra, no a las armas nucleares. Yo llevo desde los 16 años luchando contra el armamento nuclear, esto es evidente. Pero eso no quiere decir que la víscera nos impida conocer los hechos, los datos y la realidad de una guerra que fue espantosa también en el Pacífico Sur y de una decisión que se tomó que fue la menos mala. Imagínatelo así, una pésima o terrible, horrenda decisión que mató a 200,000 personas de un golpe, a 2 golpes, y esa era la mejor de las decisiones. Y yo me pregunto qué habría decidido cualquiera de ustedes enfrentado a la realidad de la situación del fin de la guerra en el Pacífico Sur. Cómo conseguir la rendición de Japón. Bueno. No conozco a la mitad de la gente a la que me mencionan. La gente que escribe mal mi apellido y me insulta no va a recibir respuesta. A ver si vamos, nos educamos, luego aprendemos a copiar un apellido y aprendemos la palabra mágica. Mi hijo ya se la sabe, ¿sí? Por favor. Y entonces igual comento, porque no es por obtusez mía que no he hablado de eso, que llevo 40 minutos de streaming. Escocia y Gales a la Unión Europea. Bueno, Escocia está en eso. En Twitter, y la voy a poner en la descripción. Luego apúntenme lo que tengo que poner en la descripción, que se me olvidan cosas. No sé si está Cayetana por allí, que es nuestra vigilante en el Centeno. La canción de Iona Five y un grupo escocés que se llama Carta a Europa, donde cantan pidiéndole a Europa que les dejemos encendida una luz para que encuentren el camino de regreso a su hogar, porque lo único que ellos quieren ser es europeos. Y miren, yo detesto el nacionalismo y los independentismos, los rechazo mucho, pero este es un independentismo que lo que quiere es unirse a un proyecto multinacional, el nuevo independentismo escocés. Entonces hay que reevaluarlo en alguna manera. Pero por favor, Michael, lees demasiados teóricos y quieres que te hable de todos tus teóricos. Yo no me dedico a eso. No leo filósofos, ya se los he dicho. ¿Dónde podemos ver de qué temas hablarás en los streamings? Pues mira, generalmente lanzo el miércoles un pequeño promo en Instagram y en Twitter. Pero luego hablo de lo que me da la gana y luego de algunos de los temas que digo que voy a hablar nunca acabo hablando. Esto es un caso importante que dice Iker, ¿no? La mejor y más sólida legislación ambiental la tenemos gracias a las directivas europeas. ¿Qué opinión tiene del gasoducto alemán-ruso que ojalá no estalle, que ojalá lo construyan bien para que no tenga fugas? ¿Qué opina? Son preguntas demasiado genéricas. Me preguntan por cosas que no pasan. No, los que niegan el problema de los uigures o son ignorantes o están pagados por China. Luego hay gente que
Hay una youtuber, el otro día me hablaban de una youtuber, ay, pero es que ya es muy simpática la chica y sabe mucho y está en América Latina. Y luego me dice, es que es una empleada de Russia Today, es una empleada de la agencia Novosti, ella obviamente es una portavoz de Putin, pero efectivamente es muy simpática, es guapa, se expresa con enorme claridad, habla un español casi perfecto. Y entonces, pues, los youtubers hay de todos, ¿eh? Ah, yo puedo votar en México o en España. Yo puedo votar en México como mexicano en las elecciones generales. Y puedo votar en España como español, porque soy mexicano y español. Y algún día me gustaría tener otras 25 nacionalidades. No creo que tenga yo tiempo de ello, pero me gustaría. Bueno. De lo que no quería yo hablar, pero voy a tener que hablar, le vamos a dedicar unos pocos minutos, es a los, uy Dios, no sé por qué se me coló, a los 10 años del 15M. Y voy a contar la historia como yo la conozco, porque evidentemente la historia que están contando hoy del 15M en España es muy distinta de la real. Miren, en un momento dado, una ley que se propuso en España incluía una serie de disposiciones sobre los derechos de la defensa de la propiedad intelectual en Internet. Esto era una tendencia mundial hace 10 años, estábamos viviendo la época del todo gratis, donde efectivamente se podía distribuir grandes cantidades de archivos, sobre todo musicales, pero también libros y también cine, etcétera, series de televisión, todo se distribuía gratuitamente y algunos estaban muy contentos con eso. Los que estaban menos contentos eran los autores, sobre todo la gente que vive de sus derechos de autor, por ejemplo los músicos, ¿no? Los músicos consideran que tienen que vivir de algo y su trabajo son sus canciones. Y si sus canciones son gratis, entonces, ¿ellos de qué comen? Porque los músicos comen 3 veces al día y la gran mayoría de ellos no come como Mick Jagger, la gran mayoría de ellos come como cualquier hijo de vecina de clase media jodidona, que es a la que pertenecemos todos nosotros. Y había una serie de mecanismos como Napster, etcétera, que permitían el compartir archivos y la legislación internacional y las legislaciones nacionales empezaron a tratar de controlarlo. No es tan problemático, ¿no? Pero hubo un grupo de personas en España, capitaneados por el dueño de Menéame, que además básicamente tradujo una web que era Dig y de eso se puso a vivir. Otro que era una especie de teórico del neoliberalismo en las redes, estaba a favor de los derechos, estaba en contra de los derechos de autor, pero sus libros en Amazon venían con derechos de autor. Esto me encantaba, me parecía, me daba mucha risa, Enrique Danz. Y otros que hicieron un movimiento en contra de la ley Cinde, como la ministra de Cultura de Zapatero era la señora Cinde, era un apellido compuesto, ahora no me acuerdo ni siquiera quién era, pero era la ley Cinde la que iba a acabar, que iba a censurar Internet. Y entonces lo que lanzaron fue el programa No les votes. La idea era que no le votaras a ningún partido que estuviera a favor del control de la propiedad intelectual en Internet. Lo cual es un tema importante, pero definitivamente no es el tema decisivo para votar o no votar. Pero ahí se empezó a subir un montón de gente con la idea de vamos a cambiar las cosas y vamos a no votarles y vamos a enfrentar los serios problemas que estaba teniendo España en ese momento y el inicio de la crisis económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers, pero que en España se vio como culpa del gobierno. Es decir, la crisis era culpa del gobierno. Madre mía. La crisis era culpa del gobierno, que lo único que quería era acabar con la libertad en Internet, y había que tirar al gobierno para acabar con la crisis. Entonces aparecieron grupos como uno que se llamaba Democracia Real Ya, a raíz de No les votes, que decía que la democracia que tenemos es falsa y que había que imponer una democracia real ya. ¿Cómo era la democracia real ya? Nunca lo dijeron.
pero era una democracia distinta porque esta era falsa. Nunca quedó claro cuál era la democracia real que estaban proponiendo. Como no fuera que fuera una democracia en la que ellos fueran diputados. Luego había otras organizaciones como Juventud Sin Futuro, que estaba formada por una serie de jóvenes que encabezaron un movimiento ante el hecho real de que el paro español, el paro de la juvenil español es aterrador, tiene niveles altísimos y son niveles históricos. Si no es algo que no había paro juvenil y luego de pronto llegó el presidente tal y el paro juvenil se disparó como si lo lanzaran desde Baikonur. No, ha tenido altas y bajas, pero es un fenómeno terrible que nadie sabe cómo abordar. Ojo, nadie sabe cómo abordar. Todo esto junto llevó a que unos señores que creían en lo que se llama la tecnopolítica, encabezados por Javier Toret, tipo del que se habla muy poco, y con el apoyo de Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya, propusieran hacer una gran manifestación el 15M. Hicieron un gran desarrollo mercadotécnico, hicieron logotipos, hicieron lettering, hicieron lemas, hicieron eslogans, diseñaron carteles que repartieron por una red de gente que ya tenían, una red de gente, por ejemplo, los centros sociales Ocupas, que estaban muy ligados, entre otros, a Pablo Iglesias, a Monedero, etc. Y, de hecho, la semana pasada precisamente presentaba yo aquí uno de los vídeos donde en 2011, 2012 ya venía por los centros Ocupas Pablo Iglesias a explicar lo que iban a hacer, cómo iban a tomar el poder y cambiar las instituciones y echar al IBEX y inaugurar la perfección universal. Bueno, pero el truco fue decir que esto era un movimiento espontáneo, que tenía de espontáneo lo que yo tengo de campeón de la NBA. No era nada espontáneo, estaba fríamente calculado el uso de las redes, estaba fríamente calculado el uso de la propaganda, la distribución de la propaganda, cómo fue por toda España y cómo aparecieron los carteles el mismo día en toda España, etcétera, etcétera. Era un trabajo estratégicamente muy bien hecho. No era espontáneo, estaba muy bien hecho, además es hasta este momento perfectamente legítimo. No estoy diciendo que, uy, qué mal hicieron, no. No estoy de acuerdo con los mecanismos, no estoy de acuerdo con el populismo, no estoy de acuerdo con que a la gente se le prometa una democracia real inexistente o un futuro para la juventud que, como veremos, no se produjo, pero es perfectamente legítimo, es un movimiento político sin más, movido en los alrededores de, decíamos, democracia real ya, anticapitalistas, eso sí, anticapis estaban ahí, Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya y algunos otros grupos. Y vino el 15M. Y el 15M fue el hervidero de todas las locuras del mundo, de todas las locuras posmo, de todas las locuras místicas, de todas las locuras políticas. Pero nació con la idea de que iba a hacerse un proyecto político colectivo. Estos proyectos políticos colectivos se pueden hacer, yo no digo que no, pero generalmente quien convoca a los proyectos políticos colectivos es alguien que ya tiene su proyecto político y lo que va a hacer es imponerse a la colectividad. Cualquiera que haya estado en una asamblea estudiantil sabe cómo se hace esto, cómo se planchan las asambleas, así lo decíamos en México, cómo se manipulan las asambleas para que al final se vote lo que yo quería desde el principio, pero que todos queden convencidos de que han tenido un ejercicio democrático de la repera. En las escuelas de cuadros de maoístas, trotskistas, se estudia cómo manejar las asambleas. No se salga la gente del corral. Y yo esto lo veía yo, voy a ponerlo en la descripción, pero busquen en mi video, en mi blog, no que importe, está la historia de la huelga por la cual yo acabé saliendo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y acabé peleado con los troscos que manipulaban las asambleas de una manera que daba hasta vergüenza. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta? Bueno, deja que esto se cuaje un poco en los próximos años, próximos 3 años, y mueve la creación eventual de un partido que no es un partido, pero que es un partido en el que la gente va a decidir a través de unos círculos. ¡Wow!
unos círculos de participación donde nosotros hacemos el diseño de las políticas municipales, regionales, comunitarias, nacionales y en un descuido chico, hasta internacionales. Y ahí voy yo a ver los que hacen los círculos. Y los círculos son asambleas que se planchan igual. Los círculos de Podemos nunca sirvieron para nada. Nunca dieron origen a propuestas, nunca dieron permiso que se hicieran propuestas que no fueran las que ya traían de fábrica. Eran Luis, no me acuerdo cómo es el apellido, Dios mío, Carolina Vescanza, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, que eran los 5 lobitos. Ay Dios, ¿quién era Luis? Que fue el que controlaba además internet. Bueno, hicieron un partido que no era un partido porque no tenía militantes, solo tiene inscritos. Es como un club donde te inscribes. Nunca tuvo militancia y por lo tanto nunca tuvo una organización política como la que tienen los partidos. Es decir, pongo un ejemplo, pero supongo que en todos los partidos pasa lo mismo. En el partido en el que yo milito tienes un grupo que se dedica al análisis de la cultura y a las propuestas culturales para llevar esas propuestas culturales a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes de comunidades y en última instancia, si estás gobernando en el país, al presidente de gobierno. Tienes grupos de vinculación con los vecinos para resolver los problemas vecinales, estos pequeñitos que no van a llegar al Congreso de la Nación, pero que tienen que resolverse quizás en una concejalía, hablando con el alcalde, con la alcaldesa, etcétera, ¿no? Tienes grupos de vinculación deportiva, tienes grupos de vinculación educativa, tienes grupos que hacen propuestas educativas, en fin, tienes militantes que opinan y que a veces te desesperan por lo que opinan. A mí me pasa muy seguido. Pero esto nunca lo tuvo Podemos. Podemos siempre fue una organización vertical a partir de un liderazgo previamente aprobado, un liderazgo previamente organizado en esos años anteriores, donde los que habían sido designados líderes en los años de construcción son los líderes de hoy, son los que hoy están aquí en Asturias, en el Congreso, en la Asamblea General del Principado de Asturias, y están en los distintos congresos locales o comunitarios, las asambleas comunitarias de representantes. Nada que fuera parecido a un partido de verdad, ¿no? El resultado es que se prometió, bueno, el oro y el moro, y de todo esto que era la renovación de una democracia real, que iba a acabar con el poder financiero en España, que le iba a dar trabajo a los jóvenes, que iba a establecer el paraíso en la tierra. Y a 10 años alguien viene y dice, vamos a celebrarlo. Y yo digo, ¿celebrar qué, hijo mío? ¿Qué estás celebrando? Que les vieron la cara, que gente muy joven, muy inocente políticamente, pero llena de buenas intenciones y de idealismo. Yo los veía en los círculos, y algunos no tan jóvenes, que tengo amigos de muchos añitos que se fueron con la finta. Y los veías en los círculos realmente tratando de participar y pensando que lo mejor que se les había ocurrido es que en vez de aplaudir así, como puede que haya algún sordo, vamos a aplaudir así. Y esto los emocionaba enormemente, mientras por atrás estaban operando los verdaderos líderes políticos de la organización, a los que lo del aplausito así les daba igual. Ahora están taladrando. ¿Qué día tengo yo? Bueno, vamos a tratar de ignorarlo dentro de lo posible. Voy a hablar más cerquita y más bajito, a ver si con esto conseguimos que no se escuche el taladro. Era lo que me faltaba hoy, que me taladraran en las narices. Bueno, hay que bajarle un poco a esto para cuando me acerco así mucho el micrófono y que no se oigan los taladros. Bueno. Entonces, ¿qué hay que celebrar del 15M? Toda esa buena voluntad, toda esa fuerza juvenil que impulsó a Podemos con entusiasmo, con convicción profunda, fue traicionada brutalmente. Democracia Real ya acabó en un baile aquello donde se pelearon unos se robaron el dominio, los otros decían que la marca registrada. Hay 3 grupos de Democracia Real ya que acabaron tirándose de los pelos por el poder.
no por la democracia real, que finalmente era una quimera, era una promesa absurda, era un vacío, un concepto vacío que solamente evocaba la visceralidad en contra de una democracia insatisfactoria. ¡Oh! Las democracias no son satisfactorias, no, la perfección no la hemos inventado, pero hay democracias y democracias. Juventud Sin Futuro. Juventud Sin Futuro fue una organización que en 2017, a 7 años de haber hecho el 15M, se disolvió. Porque todos sus dirigentes, empezando por Rita Maestre, ya tenían puesto, o en Podemos o en algún gobierno, en algún municipio, en el partido, en algún espacio de poder. Pero los jóvenes que sufrían el desempleo brutal, irresoluto todavía, desgraciadamente, en España, esa juventud sin futuro por la que peleaban estos líderes, la dejaron tirada. La dejaron tirada, la olvidaron por completo. El Centro de Estudios Políticos y Sociales, una especie de fundación que decían que tenían, que había formado Pablo Iglesias y Monedero y Errejón, con los dineros brutales que les daba Venezuela, porque el Centro de Estudios, el CEPS, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, si mal no recuerdo, daba asesorías a Venezuela y las cobraba, y en sus cuentas se veía, no estoy inventando que Chávez les daba dinero, no, era su fuente fundamentalmente de ingresos, era la asesoría política a los gobiernos que ellos llamaron del socialismo del siglo XXI en América Latina, y ese dinero lo traían porque también iban a hacer no sé qué en España. Y un día se disolvieron sin avisar, no han dado cuentas del dinero, que se supone que una fundación, cuando se disuelve, sus fondos se reinvierten, se reintegran a otras fundaciones de intereses similares, porque una fundación no puede tener beneficios económicos. Los millones que tenía el Centro de Estudios Políticos y Sociales se esfumaron de un día para otro, de una semana para otra, por lo menos estoy seguro, dejaron de contestar el teléfono. Y lo sé porque les llamé. Y cerraron la página web y se esfumaron en el camino, y nadie sabe nada, y las leyes no les exigieron nada, y dónde quedó es el juego de los triles, ¿no? ¿Dónde quedó el guisante? Entre las 3 tapitas de Soberano, pues en ningún lado. Eso es lo que dejó el 15M, pero dejó algo más que me alarma mucho. Dejó el absoluto desprestigio de las instituciones. Las instituciones son imperfectas y hay que cambiarlas, y hay muchas que hay que reformar de arriba abajo. Pero cuando dices que las instituciones no sirven absolutamente para nada y no tienes nada con qué sustituirlas, dejas al ciudadano a merced del populismo, sea el populismo de Podemos o sea el populismo de Vox, a escuchar a quien le prometa lo que quiere prometerle, porque ya no puede confiar. Le han dicho que no puede confiar en los otros, en los políticos, en las instituciones, en las leyes, en la Constitución, en todos los elementos que de alguna manera sirven para generar una cohesión y una forma de vida medianamente razonable. Todo lo mejorable que uno pueda querer, todo lo mejorable que uno pueda querer, porque nadie está satisfecho con su realidad. Pero de allí a contar la historia de que las instituciones no sirven para nada, que la Constitución, producto del consenso del 78, es una basura que no tiene ningún sentido, que no es respetable, que no es reconocible, que sus leyes no son dignas de ser seguidas, que su esquema judicial, que su esquema político, que su esquema social es basura sin más. Es un mensaje aterrador, sobre todo porque no estás ofreciendo alternativas, solamente estás atacando, porque eso es muy cómodo. Como no hay nada perfecto, tú te puedes sentar siempre en tu sillón y demostrar que tal cosa es imperfecta y ponerla verde por todos los errores que tiene, lo cual no aporta absolutamente nada. Cuando se han visto en el gobierno, se han visto que no era tan fácil hacer las cosas y no hicieron nada de lo que prometieron. Pero sí dejaron un daño terrible en el prestigio de las instituciones. En vez de proponer cómo mejorar las instituciones, la idea era demolerlas, acabar con la transición, decía Pablo Iglesias. Esto deja un daño serio en las instituciones, en el tejido democrático de un país,
y le abre la puerta a los vendedores de autoritarismos. Y Vox es un ejemplo claro. Vox existe desde 2013 o por allí, pero solo es cuando el populismo queda verdaderamente centrado como uno de los elementos fundamentales de la política española, donde los datos ya importan menos de lo que importaban antes y donde se puede mentir como ningún político mintió jamás. Entonces Vox encuentra el campo abierto, sobre todo con el apoyo del populismo de derecha internacional, que se apropió de todo el rollo de la política de identidades de la izquierda, de lo que ya hemos hablado. Nada que celebrar. Yo no encuentro que haya nada que celebrar del 15M. Fue una desgracia, fue una manipulación que sirvió para que 4 o 5 docenas de personas se hicieran con espacios de poder y de salarios, y al país, al ciudadano común, al españolito promedio, a los chicos que se dejaron la vida por Podemos, a los chicos de la juventud sin futuro, que lo único que querían era eso, un futuro, un empleo, la posibilidad de tener una vida digna y que se la merecen y que no hay... Cualquiera que encontrara la solución seguramente la aplicaría para que acabe ese terrible paro juvenil que hay en España. Todos ellos quedaron tirados en el camino. Todos quedaron tirados en el camino y a merced única y exclusivamente de lo que las instituciones y los partidos reales, que fueron también terriblemente desprestigiados, puedan hacer, puedan legislar realmente, puedan presionar políticamente. Aquellos mesías, aquellos salvadores del mundo, hoy o están cobrando haciendo su programita de televisión como monedero, o están en un congreso, o están como periodistas que nunca fueron antes, o están con la vida resuelta. Y hombre, si te metes en la política solo para resolver tu vida, eres como Zaplana, el del PP, que decía que se metió a la política para ser rico. La diferencia entre ellos y estos no es ninguna. Así que nada que celebrar. Vamos a tomarnos los 5 minutos que nos tomamos a la mitad siempre para que ustedes puedan ir por las palomitas y se rellenen la cerveza y todo eso. Y para que ustedes vean lo bonito que quedarían aquí unos anuncios de los patrocinadores que siguen sin conseguirnos.
Bueno, estoy más o menos de regreso. Por cierto, no abrí estos días, me van a disculpar, por favor, el correo electrónico del Rey va Desnudo, cosas que sabemos, gmail.com, por el exceso de trabajo que tuve. Voy a tratar la semana que entra de centrarme en algunos de los más importantes o los más relevantes o de los que mejor pueda yo responder correos que nos hayan enviado, y les ofrezco una disculpa enorme. Cosa muy rápida. Me preguntan qué opinión le merece la situación actual de Colombia. Mira, la represión que se está llevando a cabo en Colombia es inaceptable, lo he dicho, lo voy a decir siempre. Lo que comenzó como una serie de protestas en contra de unas medidas fiscales determinadas, ahora está empezando a empaparse de reivindicaciones de distintos grupos políticos que se han apuntado para ya que estamos en esto, a ver si podemos hacer que todos los que están ahora en la calle adopten nuestras reivindicaciones. Siempre es problemático, pero siempre es inevitable. Todo el que está en la lucha por el poder aprovecha estos movimientos sociales para lo suyo. Pero independientemente de eso, como quiera que fuera, no acepto, no creo que sea admisible en modo alguno lo que está pasando en Colombia. Chick Gaga me pregunta, ¿podrías por favor hablar de ser autodidacta, tu experiencia? Gracias. Y me parece interesante porque algunas personas se han equivocado conmigo. Me dicen, no, tú eres periodista y no estudiaste periodismo. Y ya, no estudié periodismo formalmente, pero yo me pasé horas siendo masacrado por grandes maestros del periodismo mexicano que analizaban mis entrevistas, mis artículos, mis opiniones, mis reportajes, y me ponían verde y me enseñaron periodismo. No es que yo me sentara un día y dijera voy a ser periodista y voy a ser autodidacta y me voy a leer 2 libros, no. Lo que tuve es lo que se conoce como una educación informal. En guitarra tuve una educación también informal. Y en traducción tuve una educación más que informal porque tuve la suerte de que primero que nada me enseñaron inglés desde los 5 años y luego resultó que era yo bueno para el inglés y como me interesaba escribir y me interesaba estudiar, y estudié en un taller de literario grandioso que dio mi querido maestro Felipe San José, y estuve en otros talleres literarios donde también aprendí a escribir, aunque no fui a estudiar letras españolas. Autodidacta, y no porque no fui realmente un autodidacta, tuve maestros informales, tuve una educación informal en las cosas a las que me he dedicado en la vida. Creo que hoy es más fácil obtener una educación informal. Creo que la educación informal que nos ofrece Internet es asombrosa. Desde comprar por una cantidad bastante razonable estos Penn y Teller te enseñan magia. Si Penn y Teller te enseñan magia, pues nadie te puede enseñar mejor magia que Penn y Teller. Son lo más grande que hay en el mundo. Son los mejores magos en este momento en toda la extensión de la palabra. O aprende guitarra con cualquier gran guitarrista que sin embargo no es Brian May. Pero luego puedes hacer solos con Brian May. Brian está en esa onda de hacer solos con la gente y de vivir en la comunidad, ¿no? A una distancia cercana que era imposible pensar que pudieran estar las estrellas de rock cuando Queen era Queen. Y ahora estás muy cerca de gente así tremendamente famosa, tremendamente importante, pero de gente que sabe un montón y está con ganas de compartirlo. Entonces, yo no creo en ser autodidacta, yo creo que hay que educarse. Si puedes hacerlo formalmente es mejor porque ahorras tiempo. Yo insisto, esto yo se los decía a mis alumnos de periodismo. Yo en 6 meses les voy a enseñar todo lo que aprendí en 10 años. Y entonces pues es un negocio excelente. Ustedes dedican 6 meses a hacerme caso y obtienen toda la experiencia que yo obtuve a lo largo de 10 años, que obtuve de maestros que tenían
décadas detrás haciendo gran periodismo, que tenían una visión profunda de lo que es el significado del periodismo en todos sus aspectos, ¿no? Me acuerdo mucho de uno, y era un hombre tremendamente de derechas, un hombre tremendamente... él se decía a sí mismo de izquierda, pero su vida era totalmente de derecha, y fue Enrique Lubet Jr., a quien le tuve un gran cariño pese a todo. Pero yo me acuerdo cuando Enrique Lubet Jr. fue a entrevistar a Borges, y era la época de las dictaduras en América Latina, y todo el mundo le preguntaba a Borges de política, y Borges, que no entendía mucho de política y más o menos lo sustituía todo por la metáfora y la lírica, dijo barbaridades, hizo barbaridades, pues fue a saludar a Pinochet, oye, no, mira, eso no se hace, no creo que ni siquiera tuviera claro a quién estaba saludando. Era un hombre muy aislado. Entonces, cuando Enrique Lubet fue a entrevistar a Borges, Borges estaba en plan de otro de estos, mexicanito, me va a preguntar de todas las tonterías del mundo. Y dijo, maestro Borges, ¿a usted le han preguntado mucho de política? Y Borges, ¿no le parecería mejor que habláramos de literatura? Y bueno, cuentan, Borges se le iluminó el rostro, sonrió y dijo, claro, hablar de literatura es mucho mejor. Y le hizo una gran entrevista a Enrique Lubet. Yo recuerdo otra entrevista parecida de ese nivel, no me acuerdo quién se le hizo en Estados Unidos, a William Buckley Jr., me parece que fue el entrevistador, que le hace una entrevista maravillosa a Borges, pero claro, William Buckley Jr. había leído todos los libros sobre los que le estaba preguntando a Borges, entonces aquí hay una conversación deliciosa. Hacer la pregunta correcta, el trato correcto, la ropa correcta, porque era importante. Todo eso que yo aprendí, lo aprendí de gente que me lo enseñó. Entonces, ahora lo puedes hacer de internet, pero también lo puedes hacer no solo de YouTube, por supuesto hay cursos en vivo. Mira, yo conozco una chica que me cae muy bien, ella se dedica a bailar a la danza del irlandesa Sean-Nós. Sean-Nós o Sean-Nós es la más antigua de las formas de baile irlandés, las antecedentes del tap. Si ustedes han visto Riverside o River, no me acuerdo cómo era, pero que es un baile irlandés que se hace con las piernas, muy complicado, pero que los brazos van pegados al cuerpo. Es una evolución posterior. Este es mucho más libre, mucho más hermano del tap. Y ella vive de esto, Emma O'Sullivan, y se dedicaba a bailar en las calles de Galway. Y hacía giras y se presentaba en televisión y tal, pero fundamentalmente ella vivía de las propinas que le daba la gente en la calle como bailarina callejera en Galway. Viene la pandemia y no puede bailar en las calles de Galway porque no hay gente en las calles de Galway y no hay turistas que le dejen allí unas libras esterlinas. Y Emma empezó a dar clases de Sean-Nós por Zoom. Y ahora es un acontecimiento en toda Irlanda porque primero que nada está ganando todo el dinero que necesita. Y tiene gente de todo el mundo haciendo lo que ahora llaman Zoom-Nós. Se le está enseñando a bailar danza irlandesa tradicional a gente en Japón, en San Petersburgo, en Haití, en Tahití, en Buenos Aires, en todo el mundo. Si quieres aprender a bailar algo tan estrafalario, no tan estrafalario, pero tampoco común como el baile tradicional irlandés más antiguo, de los varios bailes, de las varias formas de baile, de clog y de jig que tiene Irlanda, lo puedes hacer con una gran profesional, internacionalmente reconocida y por un precio enormemente accesible. Joder, es el mejor momento para ser autodidacta así. O sea, para obtener una educación informal tan parecida a la formal que el resultado es de difícil distinción. O por lo menos eso creo yo. Ya ven que yo creo cosas muy raras. ¿Qué opina de la ley Saldívar, la reforma aprobada en el Senado mexicano para extender la presidencia del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia? Un acto más de la concentración de poder de López Obrador, donde las leyes están para cambiarlas a modo de lo que él se le dé la gana. Él ya ha avisado que en los comicios, hay las elecciones más grandes de México en mucho tiempo vienen ahora en julio, donde se va a elegir un montón de gobernadores, miles de presidentes municipales.
y la mitad de la Cámara Legislativa Nacional. Y ha dicho López Obrador que si él cree que hay fraude, meterá mano en los comicios. Así, las leyes y la democracia le dan igual, él meterá mano, porque para eso él es el Mesías. Todo lo que está pasando en México me preocupa muchísimo, muchísimo. Creo que no, y lo he comentado con gente, ¿no? Nunca me imaginé que fuera tan aterrador, que pudiera ser tan brutal. Si yo escribí en defensa de no le tengan miedo a López Obrador, no va a convertir a México en Venezuela. Y no va a convertir a México en Venezuela. Va a convertir a México en el feudo personal del poder omnímodo de López Obrador y el ejército. A mí me tiene aterrado, verdaderamente aterrado. Así que bueno, vamos a lo que importa también, ¿sí? Estamos con José Manuel Caballero Bonald. José Manuel Caballero Bonald acaba de morir hace unos pocos días. A mí me parece un poeta extraordinario. Entonces un pequeño homenaje con 2 o 3 poemas de Caballero Bonald, que fue un poeta gaditano que vivió un tiempo fuera de España y que pertenece a la generación de Goytisolo, quien le dedicamos espacio ayer. Lo razonable para ir alternando era que hubiera ayudado con algún poeta de habla española de América Latina el día de hoy, pero pues por la muerte de Caballero Bonald pensé en leer un par de poemas de él. Y vamos con este que es Transfiguración de lo Perdido. La música convoca las imágenes del tiempo. ¿Dónde me están llamando, regresándome al día implacable? Nada me pertenece, sino aquello que perdí. Párrafo libre de ayer, la memoria confluye sobre un bélico fondo de esperanzas donde todo se alerta y se transforma en vida, donde está mi verdad recién naciéndose. Oh transfiguración de lo que ya no existe, rastro, reclusión de la memoria que salva el tiempo en cárceles de música. Me encanta. Me encanta. Y si bien tiene un poco el sonido de un Goytisolo, es un parentesco lejano. Y esto es espectacular, se llama Vivo allí donde estuve. Pensemos un segundo, vivo allí donde estuve. Y es que si una parte de nosotros siempre vive allí donde estuvimos, hoy precisamente pensaba yo en una zona de Londres a la que tengo especial cariño, de una parte de mí vive allí. Desde un lugar que aprendo a recorrer cada mañana, vuelvo sobre mis Desde un lugar que aprendo a recorrer cada mañana, vuelvo sobre mis pasos y te espero allí donde estoy solo. Matinal ofertorio del sueño, escribo el nombre de tu vida. Te vas desentrañando entre las hojas traicionadas en la noche. Eres la reclusión donde me sacio, el acuciante azar en que te tengo cada día, amor propiciatorio que reúne lo perdido. Vivo allí donde estuve, junto al mar delirante, libre velocidad inmóvil, orillada de fuego, bosque lustral de la alegría. ¿Qué me queda de aquel itinerario? Habitaciones clandestinas,
bautismales refugios de única verdad, ¿qué me queda detrás del sortilegio? Ser feliz un instante y perderte mientras vuelvo sobre mis pasos cada día. Y en este mismo tono nostálgico, un tercer poema de Caballero Bonald. Por cierto, debo decir que aunque no doy muchos datos de los poetas, porque los poetas lo que importa es la poesía, lo demás es episódico. Caballero Bonald primero estudió astronomía y de alguna manera siento que la formación científica en quienes, en los artistas que la han tenido, siempre se nota de algún modo. Yo se le he notado siempre a Brian May como doctor en astrofísica que es, pero en fin. Esto de Caballero Bonald es Entra la noche. Entra la noche como un trueno por los rompientes de la vida. Recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozas, y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna, se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos, y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida, rasga las sábanas más tristes, repta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos. Y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito por el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre los últimos boquetes entre los cuerpos que se aman, y en el papel emborronado entra también la noche. José Manuel Caballero Bonald, muchas gracias por la poesía. Nos has dejado, pero nos has dejado y nos dejas la poesía que siempre es lo más importante. Estoy empezando a dominar ya esto del switching, de pasar de una cosa a otra y no dejar la ilustración anterior mientras hablo de otra cosa. Y poco a poco. Solo llevamos 28 streamings, que parece mucho, pero es muy poco. Y parece poco, pero es un montón. No sé cuántos hicimos mensualmente antes que decidiéramos la tontería, la locura. No tontería, pero sí locura de hacer un streaming semanal. Celebraremos el año del streaming semanal con streaming de 3 horas. No. Bueno. Anneke me dice una cosa que es cierta, ¿no? Sobre el caso del 15M y Podemos, que fue el heredero del 15M sin haberlo creado. Cuidado, además allí hubo un oportunismo interesante. Los jóvenes nos sentíamos abandonados y no veíamos diferencia entre PSOE y PP. Nos parecía todo lo mismo y ciertamente queríamos un cambio, pero yo recuerdo esos días con mucha ilusión. Sí, es que ese es el punto, que había ilusión. Pero el otro día me encontré con un chico podemero que me decía, es que el PSOE en 40 años no ha hecho nada. Dije, a ver, espera, sindicatos, pensiones, sanidad pública, fortalecimiento de la educación pública, atención a las personas discapacitadas, matrimonio igualitario, derechos de la mujer, ley de paternidad, de derecho de paternidad, de licencia por paternidad para que no solo la mujer cargue con la maternidad, salarios mínimos siempre crecientes, no los inventó Pablo Iglesias, ley de dependientes. Hombre, no se habrá hecho todo. Y se habrá equivocado muchísimo la gente del partido que ha estado al frente de distintos gobiernos, no lo dudo.
Yo no ando creyendo que nadie es perfecto, por eso es muy difícil tirarme héroes, porque nunca ay, es que tu héroe tenía defectos, sí, todos los héroes tienen defectos, hombre. Pero decir que no ha hecho nada es un exceso. Decir que no ha hecho nada es un exceso, pero era fácil creerlo, porque nadie te contaba la otra historia, y nadie te contaba la otra historia por el error más grave de la socialdemocracia, en general de la izquierda moderada, del que yo siempre me quejaré. Nuestra comunicación es basura. No sabemos contar nuestra historia, no podemos, no sabemos decir lo que hacemos y cómo lo hacemos, y no sabemos cantar los logros porque sabemos de alguna manera que son logros de todos. Y entonces hacer como Pablo Iglesias y decir, ay, todos tenéis el salario gracias a mí, dadme las gracias a mí. Pues a una izquierda racional y moderada como que no le van esos aspavientos y quizás nos deberían ir, no así, pero sí contar lo que se ha hecho y contar que los errores se lamentan, nadie está en las asambleas del PSOE riéndose de los errores que se han cometido o apoyando corruptos, al contrario, joder. Pero no contamos, no sabemos contar las historias. Y antes de entrar a un tema que quería yo también tocar, Jorge Bolaños Choi, algo que me han preguntado varias veces y que quiero, y por lo que nunca no pasé lo suficiente, pero bueno, nuestra sección de música la podemos reinventar ahora un poco con esto, aunque sea sin ejemplo. Bueno, me preguntan y me han preguntado varias veces sobre el humor de Lelutier. A ver, mi historia con Lelutier es larga porque empieza al principio. Éramos un grupo de amigos que nunca íbamos a fiestas, bailábamos poco, ¿no? Lo que hacíamos eran reuniones. Reuniones en casa, por ejemplo, de la matemática brillantísima y queridísima Judith Subieta. Su madre nos aguantaba todo. Con mi queridísimo amigo, un médico eminente, que es José Ramón Fernández Peña, que está en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Con la hermana de Judith, por supuesto. Con Luis Mochán, con Chela, con un montón de personas que nos reuníamos y hacíamos reuniones, las llamábamos reuniones. Íbamos con 3 o 4 guitarras, oíamos música, hablábamos de cosas, nos sentíamos inteligentísimos a los 16, 17, 18 años. Y fue, si mal no recuerdo, José Ramón Fernández Peña el que nos llevó el primer disco de Lelutier. Y el día que lo oímos, alucinamos. Era maravilloso, era lo nunca oído. Jamás habíamos oído algo como el calipso de la píldora o como no me acuerdo del nombre de la canción, pero me acuerdo de la música. Si 3 o más paralelas son cortadas por 2 transversales, los segmentos resultantes, los segmentos de una de estas son proporcionales a los 2 segmentos correspondientes de la otra. El teorema de Tales. La influencia de Lelutier en nosotros fue sobre todo creer que la música podía hacer cosas que nunca había hecho antes. Y mientras la música invente cosas, como las inventó Bajo, como las inventa ahora el bluegrass progresivo, vamos por muy buen camino. Yo lo recuerdo con un cariño enorme. Entonces salía disco de Lelutier y nos juntábamos en casa de Judith, en casa de José Ramón, nos poníamos a oír a Lelutier y a alucinar. ¡Oh, qué maravilla! ¡Uy, cómo usan esta música! Y mira, y la letra. Eran deliciosos. Hay una anécdota en la que el teorema de Tales luego tuvo una gran importancia. El querido profesor de física Tomás Bilbao, que murió hace poco, por cierto, una vez nos acompañó. Yo estaba en una estudiantina, perdónenme, nada más aclaro que las estudiantinas en México son distintas que en España, y allá éramos de bachillerato, una estudiantina de bachillerato, 16, 17, 18 años. Y fuimos a Michoacán, a una gira a Michoacán, íbamos a cantar en un par de sitios por allá, pero era fundamentalmente un
una excursión de amigos escolares. Salimos de la escuela y en un autobús escolar de estos que andaban a una velocidad pues, bastante inferior a la de cualquier vehículo normal fabricado por un ser humano. Entonces tardamos como 8 o 9 horas en llegar al hotel donde nos íbamos a quedar en Michoacán, los 80 y tantos integrantes de La Tuna y La Trova. La Tuna era de los chicos, La Trova era de las chicas. Teníamos algunas canciones juntos, pero todavía tenían grupos distintos, grupos diferenciados. Y nos llevaba uno de los profesores que nos acompañaba, era Tomás Bilbao. Cuando nos subimos al autobús en la Ciudad de México dijimos, vamos a cantar algo, y empezamos a cantar. La última canción la terminamos bajándonos 8 horas después en la explanada del hotel donde nos íbamos a quedar en Michoacán. Y a un grupo de nosotros con los que tenía especial confianza y cariño, se nos acercó Tomás y dijo, yo los mato a todos. ¿Qué pasó, tío? Sí. 8 horas cantando. ¿Cuántas canciones os sabéis? 300, 400, y no consigo que se aprendan la fórmula de la parábola y que P es positiva. Y nos miramos nosotros como diciendo, pues que esto es divertido, esto nunca lo pensamos como estudiar. Te aprendes las canciones, pues te aprendes las canciones, pero no estás estudiándotelas. Es como la guitarra, que no la estás estudiando, pero te la aprendes. Me quedó la reflexión para toda la vida. Siempre he pensado que la divulgación científica debe hacerse con más música. Tengo por ahí unas canciones que todavía estoy tratando de que se graben. Siempre, y el teorema de Tales era, alguna vez lo usamos para... Estabas cantando mientras estabas haciendo el examen de matemáticas. Con el tiempo conocí a Lelutier, conocí a algunos de Lelutier, conocí a Carlitos López Pucho, conocí a uno que después salió y conocí a Daniel Rabinovich. En un par de fiestas con otros amigos, no es que fueran amigos míos ni mucho menos. Yo siempre he sido la mosca en la pared. He tenido la suerte de estar en ambientes en los cuales acabo hablando con Silvio Rodríguez o con Lelutier, aunque sea por ahí, o con Benedetti o con, no sé, con grandes escritores, músicos y demás, y pintores, por cierto. Y nunca he dejado de admirar a Lelutier, nunca dejé de irlos a ver. Ahora no los voy a ver porque ya no son los que eran, lo siento. Pero, porque ahora es otra cosa, pero siempre que pude, en México y en España fui a ver a Lelutier. Musicalmente geniales, eran músicos todos, eran músicos de primera. Carlos López Pucho dirigió durante mucho tiempo el Orfeo de Buenos Aires, por ejemplo, eran profesores de música. No eran gente que se la fuera a fingir en el escenario. Tenían profundísimos conocimientos musicales que se notaban en el manejo de los géneros musicales que hacían, y sin esa sólida base musical el humor no hubiera tenido sentido. Lo que le daba su riqueza al humor es que estaban utilizando las más maravillosas capacidades de la música para un mensaje humorístico, y humorístico siempre con algo de maldad, siempre con algo de... Sí, pero no es solo para que te rías, es para que te pongas a pensar. Siempre con una burla amable pero aguda. Me acuerdo, por ejemplo, el bebop que se inventaron con... y fue también el primer disco, el de Vida para Tribus, Tu Vida, Vida, etc., que es la idea del scat, la idea de no usar palabras, sino sonidos para hacer la música, en lo que eran maestras, gente como Ella Fitzgerald, por ejemplo, pero hacerlo con palabras de verdad. Era de risa loca, pero tenías que conocer jazz, tenías que conocer las bases de estas formas musicales para poderlas crear y luego para poderlas disfrutar, para darte cuenta de lo que estaban haciendo estos tíos con su trapa obtura entrada vivir a pan. Los vi miles de veces, y no miles de veces, los vi todas las veces que pude. La última aquí en Oviedo, en el Calatrava, cuando estaban todavía todos, porque si no estuvieran todos, es que no me lo imaginaría. Atacaron todos los temas, atacaron temas sociales, atacaron temas de problemas generacionales, atacaron problemas de gurús y de creencias irracionales y de ovnis y de burocracia y de política y el sketch de la comisión no tiene
no tiene paralelo, no tiene paralelo en el mundo, y esto me parece fundamental de Lelutier. No hay nada como Lelutier. Y con los años, porque esto no estaba al principio, por ejemplo, antes Rabinovich jugaba más con Carlitos Núñez y con otros, pero el dueto de comediantes que acabaron armando Marcus Mundstuk y Daniel Rabinovich es de un nivel de los mejores duetos, de un nivel Laurel and Hardy, de un nivel que no es fácil encontrar algo similar en el mundo. Me parece una de las cosas más maravillosas que salieron de Argentina en el siglo XX y la disfruté hasta el siglo XXI. Yo creo que hay que oírlos, pero no hay que oír solamente lo nuevo, hay que oír aquel primer disco de presentación de los instrumentos informales y pensar en lo que son esos instrumentos informales. Yo alguna vez comentaba con López Pucho sobre el tremendo trombón ultrabajo que usaban. Ahora no me acuerdo del nombre, que es terrible, pero algunos de ustedes lo pondrá aquí. Y me decía él, es que de todos los integrantes del grupo, el único que puede mover esa columna de humo es Rabinovich, porque era grandote y tenía esos pulmones gigantes. Porque no, hacer sonar esa cosa es mover una columna de aire enorme para que suene. Bass pipe a vara, eso era el bass pipe a vara. Y el único que lo podía tocar era Rabinovich. Entonces, sí, de lo mejor que soltó en la vida Argentina, pues estuvo eso. Hay 112 espectadores, miren, hoy tenemos menos que de costumbre. ¡Ay, voy a llorar! ¡Qué tragedia! No, eso no me pasa a mí, es curioso. Pero gracias, Margarita, eres genial. Bueno, y había yo dicho que iba a hablar de otro tema hoy, pero que era algo que siempre he pensado. Ahora que estamos en estos mundos del posmo y del neopuritanismo y del juzgarlo todo desde los parámetros del presente, lo cual es bastante aterrador. Por ejemplo, esta idea de, bueno, es que el tal señor que hizo universidades en el Reino Unido era racista. O Howard Phillips Lovecraft, el grandioso escritor, creador del relato materialista de terror, cuya influencia en la literatura, en toda la literatura del mundo, es hoy innegable, y Borges pasaba mucho por la influencia de Lovecraft. Es que Lovecraft era racista. Pues mira, sí. Y toda la gente de Nueva Inglaterra en 1930, todos eran racistas. Ay, pero es que tal persona tenía esclavos. Sí, Sócrates tenía esclavos, Aristóteles tenía esclavos, Terencio tenía esclavos. Si no tenías esclavos, ¿qué ibas a ponerte a trabajar tú? ¿Y a qué hora hacías poesía y filosofía? Tú podías hacer poesía y filosofía porque tenías esclavos que trabajaban por ti. Y podías hablar de la democracia porque tus esclavos podían trabajar por ti, y además en tu democracia tus esclavos no votaban. Bueno, pero es que fulano era un machista del copón. ¿Y de cuándo estás hablando? Pues del siglo XVII. En el siglo XVII todos eran machistas del copón, incluidas las mujeres. Por lo menos en ciertos países donde se creía, sin que hubiera demostración en contrario todavía, que la mujer era más frágil, más tonta, más ingenua, más lenta de entendimiento, más incapaz de abordar los grandes problemas de la vida, etcétera, etcétera. Todos eran así. No estás descubriendo nada cuando descubres que fulano de tal, el escritor, era un machista de porquería. Ya. Todos lo eran. Y la pregunta, ahí lo que tenemos que hacernos como pregunta, creo yo, es esto. ¿Cómo habrías sido tú? Si hubieras nacido en el sur de los Estados Unidos, una plantación, como hijo del dueño de una plantación, ¿habrías sido antiesclavista? ¿O tu entorno te habría indicado, y con enseñanzas bíblicas muy concretas,
con enseñanzas bíblicas clarísimas que están allí escritas por San Pablo, por Saulo de Tarso. ¿Cómo tienen tus esclavos que ser buenos cristianos y obedecerte mucho? Y te hubieran criado en ese ambiente, ¿tú habrías sido un feroz antiesclavista o un absoluto abolicionista? ¿O habrías sido un esclavista normal, común y corriente? No forzosamente, no en especial cruel, no en especial inhumano, no toda la gente era inhumana con sus esclavos, pero habría sido esclavista muy probablemente. Y muy probablemente el hecho de que una mujer quisiera escribir novelas te habría parecido muy mal en la Edad Media, cuando Cristina de Pizán se convirtió en la primera escritora profesional de novelas. O que las mujeres se dedicaran a la astronomía cuando Caroline Herschel se convirtió en la primera mujer astrónoma y científica profesional con un dinero, con una anualidad pagada por el rey. ¿Y por qué antes no había astrónomas? Porque eran tontas, no, porque no tenían acceso a la astronomía. Y no tenían acceso a la astronomía porque ni les daban acceso ni les interesaba el acceso. No les interesaba el acceso, salvo algunas, porque en general habían sido criadas de tal manera que no se fomentaba que les interesara el acceso a la astronomía. No puedes condenar a nadie porque haya sido el resultado de su tiempo. Tú habrías sido, hombre o mujer que seas, habrías sido igual de machista y sexista si naces en el siglo XVI, XVII, con pocas excepciones. Y habrías estado a favor de la pena de muerte, porque todo el mundo estaba a favor de la pena de muerte y todo el mundo pensaba que lo correcto como castigo era la pena de muerte. Tuvo que aparecer un ilustrado gordito italiano llamado Cesare Beccaria que dijo, oye, igual esto no es buena idea. Luego la idea se extendió y finalmente ahora todos somos enemigos de la pena de muerte. O no todos, que tengo yo muchos defensores de la pena de muerte en el vídeo que tengo sobre pena de muerte, pero la gran mayoría de nosotros estamos en contra de la pena de muerte, pero habríamos estado completamente a favor y habríamos estado completamente a favor de las penas infamantes y de cortarle las narices a la gente, cortarle los dedos a la gente y de ponerlos en el cepo a que les echaran mierda en la cara sus propios ciudadanos, con ciudadanos para humillarlos y denigrarlos. Y habríamos estado de acuerdo con la tortura para sacarle la verdad a los herejes y etcétera, etcétera. Es decir, esta idea de que somos mejores, cada uno de nosotros, y podemos juzgar a los seres humanos del pasado, me parece enormemente peligrosa. Porque lo que ha avanzado es la sociedad a pasos muy lentos y a partir de grupos o de individuos muy pequeñitos, muy identificables, que tuvieron una idea que en su momento fue hallada intolerable, inaceptable y escandalosa, pero que poco a poco se fue extendiendo hasta convertirse en patrimonio de toda la sociedad. Entonces lo que tú piensas no es tu gloria, ay, es que yo soy tan feminista, es que yo soy tan socialista, es que yo soy tan igualista, como dice mi hijo, es que le hago bien porque soy igualista. Estoy tan a favor de que se reintegre a los delincuentes a la sociedad siempre que sea posible. Y estoy de acuerdo en leyes, y estoy de acuerdo en el matrimonio igualitario, y estoy de acuerdo en leyes de tal y cual tipo, y estoy de acuerdo en la paz entre las naciones. Chicos, si toda la vida la gente se crió en la guerra, la idea de la paz es reciente, tan reciente como el antiesclavismo, tan reciente como el feminismo, tan reciente como todo lo demás. No eres tú. Y la gente que se está dedicando a demostrar cuán moralmente superior es, tendría que acordarse de esto. No eres tú quien encontró esto. Estos son logros de una sociedad que evoluciona. Son sucesos, son los logros de todos. Y son logros que parten del conocimiento, pero no solo del conocimiento. Lo he dicho una y otra vez y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Se me fue. El progreso no es el conocimiento. El progreso es lo que hacemos con el conocimiento. Saber que las mujeres tienen las mismas capacidades intelectuales que los hombres es conocimiento. Cambiar las leyes para facilitarles el acceso, si lo quieren, a todas las mismas actividades intelectuales que los hombres, eso es progreso. Lo que hacemos con el conocimiento.
el conocimiento de la biotecnología no es el progreso. El progreso es cuando aplicamos la biotecnología y le llevamos comida a la gente. No le llevamos comida, le llevamos la oportunidad de hacerse de su propia comida de manera digna. Entonces, cada vez que sienta uno de nosotros ganas de sentirse moralmente superior a aquellas personas del pasado, y hay que reescribir Moby Dick porque la cacería de ballenas es horrorosa, o si no se puede reescribir Moby Dick porque es difícil reescribir Moby Dick sin quitándole el elemento de la cacería de ballenas, borrémoslo, saquémoslo de las bibliotecas y quemémoslo. Porque no somos capaces de entender que en el pasado, si para ganarnos la vida hubiéramos tenido que ser balleneros, hubiéramos sido balleneros y hubiéramos tratado de ser arponeros, que eran los que más dinero ganaban en las tripulaciones de barcos balleneros, cuyas canciones son hoy los sea shanties que tanto nos gustan. No puedes eliminar a Moby Dick, no puedes borrar el pasado. Puedes explicarlo, puedes contarlo. Antes sí. La caza de ballenas fue una cosa muy importante, fue una actividad económica de gran valor y bueno, no se daban cuenta de que había un problema al acabar con las ballenas y ahora que ya nos dimos cuenta, ya no lo hacemos. Pero eso no hace menos dignos a los hombres que se mataron en las flotas balleneras en su momento, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Así que, ¿cómo habrías sido tú si hubieras vivido en el pasado? Y si hubieras estado a favor de los sacrificios humanos, trata de no sentirte demasiado superior hoy a los aztecas que hacían esos sacrificios humanos. Muchas gracias. Y seguimos por otro lado, se nos acerca el final, pero Alberto González de la Fuente me pregunta algo muy interesante. ¿Cree usted que la música tiene un componente de magia? No, la magia no existe. La magia es obtener algo a cambio de nada. La música tiene un componente espiritual porque toca nuestras emociones. Nuestras emociones son reales, no son mágicas. Y nuestras emociones sabemos hasta cierto punto cómo manejarlas. Un demagogo lo sabe hacer perfectamente. Los gurús, los mesías, los que organizan cultos a su alrededor saben tocar esas emociones muy fácilmente. Y es mucho más difícil, sin embargo, lograrlo hacer a través del arte porque es mucho menos matemático, porque es mucho menos simple. Puedes escribir cancioncitas bobas y más o menos salir adelante y decir que es reggaetón, pero para ir a lo profundo, para ir a lo tremendo de la poesía, a lo grande de la plástica, a lo relevante de la música, y por relevante no hablo de la música formal, de la música de orquesta sinfónica, etcétera, no. Hablo de aquello que es capaz de aportarnos la música hecha de la manera más artesanal posible. No es tan fácil industrializarlo. Puedes sacar muchos éxitos musicales en una fábrica de éxitos musicales. Actualmente hay muchas fábricas de éxitos musicales y tiene además a sus personajes, su Demi Lovato y su Ariana Grande y su Pitbull y sus manufacturadores de éxitos. Pero esos éxitos, las emociones que tocan son superficiales, y eso te lo pueden decir los propios aficionados a esa música. Pero magia no tiene. Lo que tiene es precisamente lo mismo que tiene la magia de escenario. La música puede parecer magia. Aunque sepas que no lo es, el que te parezca magia y el que de pronto estés escuchando una canción y se te salten las lágrimas, o te cabrees, o digas, hostia, no había yo pensado en esto nunca en mi vida, parece magia. No importa que no lo sea. Es lo mismo que cuando ves a Penn and Teller o ves a Jandro, a cualquier maestro de las cartas en España, que tenemos a los mejores magos de cartas que hay, tú lo ves en el escenario y dices, parece magia. Yo sé que no es magia, yo sé que es un truco, yo sé que no está acudiendo a lo sobrenatural para producir esa ilusión. Es un ilusionista, me está creando la ilusión de la magia. El arte crea la ilusión de la magia también. Quizás también por eso la magia de escenario es arte, ¿no? Crea la idea de que está ocurriendo un prodigio
Y aunque sepas que los prodigios no existen, la sensación de lo prodigioso sí existe y es buena. Y la música te ofrece eso, sin duda alguna, el arte te ofrece eso. Enfrentarte a un cuadro que nunca habías visto y que de pronto decides que te ha llenado. Yo me acuerdo una Magdalena de Tiziano, y la he mencionado en varias ocasiones, porque andaba yo por los museos vaticanos. Si uno anda por los museos vaticanos, empieza a ser refractario al arte. La cantidad de cosas que te están echando a la cara constantemente, cada paso que das, es simplemente abrumadora. Sí, había que tomarse uno varios meses para ir a los museos vaticanos, pues los miércoles y viernes estar allí una hora y luego regresar. No tratar de los de comer todos, como hace uno que es un turista absolutamente imbécil, como yo. Pero me acuerdo de que en un momento dado entré a un sitio y giré y había un cuadro, no muy grande, o sea, sí, de una Magdalena. Las Magdalenas son uno de los motivos renacentistas más socorridos. Las Marías Magdalenas dolientes, las Marías Magdalenas doliéndose después de la muerte de Cristo. Y estaba junto a una manguera y junto a un extintor o una cosa así. O sea, no estaba precisamente en un lugar de honor. Y a mí esa Magdalena me pareció la Magdalena más hermosa que haya yo visto, me impactó profundamente y es un cuadro que adoro hasta el día de hoy. Era un prodigio mágico encontrarse ese rostro bellísimo, esa mirada hacia arriba que te transmite el dolor que está sintiendo la Magdalena. Me importa un pino que Cristo no haya existido y que Magdalena no haya existido. Los personajes de la ficción nos hacen sentir cosas también. Y esa tristeza y esa mirada hacia arriba y una luz que se refleja en el ojo de la Magdalena, de la que yo estoy, una luz de la que yo estoy muy consciente porque como fotógrafo siempre busco ese brillo en el ojo de la modelo para que la atención vaya hacia los ojos y no hacia otra parte del retrato. Y veo que tiene eso, que Tiziano ha puesto eso allí. Y dices, esto pues, es maravilloso. Y claro, él no tenía un reflector que podía mover como lo muevo yo hasta que tengo el catch light, que se llama, el punto de luz perfecto en el ojo de la modelo. Y las manos de la Magdalena y el hecho que la Magdalena sea rubia, cosa que suena bastante raro, tanto en la Biblia como en Italia, etcétera, etcétera. Parece magia y no lo es. Mira, Jorge Bolaños, que hoy estamos hablando de otro cuadro que a mí me mató, que es un perro semihundido, yo no lo conocía. Yo bajé al Prado cuando estaban las pinturas negras en el sótano, y yo bajé para ver las pinturas negras de Goya. Y al fondo vi que tenían puesto el perro semihundido, avancé un poco, me di cuenta de que tenía allí al perro semihundido, un cuadro que nunca había yo visto, y casi caigo de rodillas. Fue una cosa impresionante. Entonces no importa que la magia no exista y no importa que la música no sea magia, lo que importa es que todo eso parece magia. ¿Qué más? Bueno, pues creo que estamos llegando al final. Solo una cosita. Vamos a dejarlo para la semana próxima. Tengo dos secciones que quiero abrir. Una que se llama Estoy harto de y otra cosa es la tontería posmo de la semana, que eventualmente las abriré. Pero hay algo que sí quiero hablar la semana que entra, pero a ver si me pueden ayudar mandándome al correo electrónico a rvdsqs@gmail.com qué era lo que decían los antimascarillas y plandemiosos y covidiotas hace un año. Cuando empezó el movimiento covidiota, avisaron que iban a pasar unas cosas. Las mascarillas nos iban a causar hipoxia, nos íbamos a estar todos cayendo asfixiados por las calles por culpa de las mascarillas. Decían, si eso le pasara a los neurocirujanos, ¿te imaginas? Todos los pacientes de los neurocirujanos saldrían así, porque los neurocirujanos están trabajando y tienen hipoxia, les falta oxígeno y empiezan a hacer tonterías con tu cerebro. Obviamente no pasaba, pero ¿qué de todo eso que han estado advirtiendo que va a pasar con la vacuna y la mascarilla y el virus y todo eso, y los confinamientos? ¿Qué predicciones hicieron los covidiotas? Y si me las mandan al correo electrónico vdsqs@gmail.com, vamos a hablar la semana que entra de todo lo que no pasó y que iba a pasar, según decían aquellos que nos estaban advirtiendo que el mundo se iba a acabar, y de los cuales pues, cada vez
resultan más ridículos y más increíbles, como es el caso de Miguel Bosé. Yo por mi parte no sé si tenga algo más que decir, no sé si siempre tengo algo más que decir. El problema es ese. Tengo videos, tengo mucho que decir y nunca suficiente tiempo para decirlo. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme. Acuérdense que el pensamiento crítico es de lo que se trata esto. No es un programa, no es un streaming, ni es un canal de política, aunque muchos lo quieren llevar siempre a la política, porque es lo más apasionante y lo más inmediato. Pero la idea es ejercer el pensamiento crítico, el cuestionamiento racional sobre las cosas a nuestro alrededor, todas, de política, de pseudociencias, de publicidad, de comercio, de lo que todo el mundo sabe de política y que luego resulta que no es cierto, o de guerra o de cosas por el estilo. La realidad es compleja y se aborda por medio de la razón. Tratarla de abordar por medio de las vísceras, por medio de las emociones, por medio de las pasiones, es simplificarla hasta que es irreconocible. Y si tú no entiendes la complejidad de tu realidad, no vas a poder hacer nada por mejorarla. No vas a poder hacer nada por cambiarla. Vas a ser el que está sentado, señalando con el dedo diciendo, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y de esos ya tenemos suficientes en los medios de comunicación, en la política, en las organizaciones del activismo político, como para que haya más. Huyamos de eso y usemos el sentido crítico y el pensamiento, que finalmente es lo que nos diferencia, no de los animales, que somos un animal, pero es lo que nos diferencia de los tontos, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, que será el próximo jueves, donde hablaremos de lo que se nos vaya ocurriendo.